Y la lectura del Santo Evangelio es según San Mateo en el capítulo 14, versos del 22 al 23. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es una lectura del Evangelio muy conocida. La habremos escuchado muchas veces. Y vemos que el Señor tenía diferentes formas de enseñarnos. Algunas veces nos enseñaba, nos enseña haciendo milagros. Otras nos pone ejemplos sencillos como las parábolas para instruirnos. Hoy es un hecho, un suceso que nos deja muchas enseñanzas. Y fijémonos en aspectos dos bien importantes. Uno, que el Señor sigue insistiendo en la oración. Él, después de haber despedido a la gente, dice el Evangelio, se fue a solas a orar. Les pide a sus discípulos que vayan en la barca al otro lado del lago. Y él se queda orando para ponerse en comunicación con su Padre Celestial. Es una invitación que nos hace a nosotros también a mantener esa comunicación con Dios, a mantener la oración, esa oración personal donde hablamos con el Señor para contarle nuestras inquietudes, todas nuestras alegrías, nuestras tristezas y, ¿por qué no?, también nuestros fracasos. Porque tenemos diferentes formas de hacer oración. Tenemos también oraciones comunitarias, como podemos rezar el rosario en familia o en la comunidad, asistir a la Eucaristía. Pero hoy el Señor nos está enseñando también
a estar a solas con Él, a que nos pongamos en comunicación con Él. Esto bien puede ser ante el altar, ante el Santísimo Sacramento, o bien en nuestra casa, donde nos permita subir, estar con solas con Él, ponernos en esa comunicación directa con el Señor. Para eso no necesitamos más que nuestra disposición y pedir el Espíritu Santo. Otra enseñanza importante que vemos en este Evangelio es que el Señor nos pide confianza en Él. Vemos que en este suceso Él le pide a sus discípulos que se vayan al otro lado del agua y deja que se vayan ellos solos en la barca mientras Él va a orar. El viento, dice, era contrario y azotaba a la barca. Y es así cuando ya de madrugada, se ha pasado tiempo, toda la noche, y la barca navegando, y el Señor en ese momento va sobre las aguas hacia ellos. Pero ellos tienen miedo al verle caminando y piensan que es un fantasma, un espíritu maligno quizás, y gritan, ¿verdad?, de terror. Pero el Señor dice: tranquilícense y no teman, soy yo. La tradición de la Iglesia ha visto como varios símbolos en este acontecimiento. Ve el lago como el mundo, esta vida que nosotros tenemos que atravesar para llegar a la vida eterna. Y la barca puede ser nuestra vida, eso, nuestro hacer durante esta existencia temporal, porque recordemos que nosotros somos peregrinos que vamos hacia la vida eterna, hacia la casa del Padre. Pero también ha visto como la barca simbolizada como la iglesia que va por el mundo anunciando la buena nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el viento contrario son las dificultades de la vida, las tempestades que podemos tener. Y estas tempestades pueden ser de diferente tipo. Pueden ser dificultades económicas, puede ser una enfermedad, puede ser una preocupación, angustias porque las cosas no van como nosotros quisiéramos, dificultades en los matrimonios, dificultades con los hijos, o incluso dificultades en la iglesia. Pero el Señor nos dice: no temas. Y Él se nos presenta como nuestro Salvador. Y vemos aquí cómo, a pesar de las dificultades que podamos tener, diferentes tormentas que nos agobien, tenemos nosotros que tener siempre la mirada puesta en Jesús. Y a Él debemos acudir gritando: sálvame, sálvame que me hundo. Porque como Pedro que tuvo la valentía de decir: si eres tú, mándame ir hacia ti. A lo mejor todos dudaron, todos los que estaban en la barca dudaron, pero solo Pedro tuvo la valentía de decir: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Pero dejó de ver a Cristo y pensó en el viento, pensó en las dificultades. Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Dejamos de ver a Cristo, dejamos de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él,
y pensamos en lo difícil de la situación, en lo difícil que están. Pero es ahí donde debemos nosotros de gritar también: sálvame, Señor. Y tenemos que tener esa certeza que Dios tenderá su mano. Nuestro Señor Jesucristo está presto ahí para tendernos su mano y de ponernos en tierra firme. Pero nosotros para eso tenemos que hacer también lo que hicieron los demás que estaban en la barca. Tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que ha venido a traernos la salvación, que ha venido a decirnos: no teman. Y nosotros debemos decir con certeza: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Adelante, hermanos, confiemos en el Señor, pongamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús, que Él está a nuestro lado. No apartemos nuestra mirada de Él. Paz y bien.